una emisión más de su noticiario matutino Momentum, de esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV. Ya se fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a esas giras de fin de semana a supervisar las obras que tiene en su proyecto de la Cuarta Transformación. Estamos transmitiendo desde el Foro 2 de la Ciudad de México, desde el Foro 2 de Rompeviento, aquí en la Colonia Juárez. El calendario nos marca 24 de marzo del año 2023. Le queremos dar la más cordial bienvenida y también a Violeta Núñez, que se encuentra aquí con nosotras y nosotros. Violeta, buenos días. Ernesto, muy buenos días. También muy buenos días a nuestra querida audiencia en este viernes, ya el último día de la semana, ya después para ir a descansar un rato, Ernesto, que ha sido días muy intensos desde la semana pasada. Así es, mi querida Violeta. Y bueno, parece ser, Violeta, ahí viendo la mañanera, me queda clarísimo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya alguien le dijo, ya no andes diciendo departamentito, y ya le bajó dos rayitas ahí a la crítica al Departamento de Estado, le bajó el tono, sigue haciendo las críticas, pero ya con un tono muchísimo más moderado. Se ve que pues alguien ya le dijo, oye, te estás pasando de listo o te estás pasando de la raya, bájale dos rayitas, y ya las bajó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a entrar en materia en el resumen informativo. Violeta, el día de ayer, pues estuvimos en una conferencia de prensa, la que convocaron pues todas las alumnas de los 5 planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana que están en paro. En una conferencia inédita, Violeta, pues llamaron a los medios de comunicación a acompañarles a cubrir una conferencia de prensa para que los 5 planteles, los grupos de alumnas de los 5 planteles, pues pusieran en claro su postura, por qué y para qué están en este paro. Violeta, ¿cómo lo viste? Sí, Ernesto, además fue muy interesante porque vimos el apoyo de las académicas que también están acompañando este movimiento, que es un movimiento, decíamos, muy legítimo, esta situación que escuchamos y que ya la vamos a ver más adelante, que pues una de las demandas fundamentales es que pare esta violencia de género en estos diferentes unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Azcapotzalco, en Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, Ernesto. Así es que fue pues muy interesante, pero también pues desde mi perspectiva pues muy emotiva en el sentido de que también pues están ahí sus profesoras acompañando este proceso de algo que decimos es real, ¿no? La violencia de género en las diferentes instituciones educativas pues es una realidad. Vimos, incluso ayer comentamos aquí en este espacio, la situación que también se vive en algunos planteles de la UNAM, como en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que estuvo en paro también esta semana el plantel Oriente, y también hemos leído esta mañana y el día de ayer como también otros planteles como la escuela de la ENEO, ahorita se me fue el nombre de la UNAM, también se fue a paro, Ernesto, por una situación de violencia de género. Así es, Violeta. Pues mire, le vamos a presentar un breve reportaje. Hey, regreso a cuadro, eso es, gracias. Este, bueno, le vamos a presentar un breve reportaje, un resumen. Ayer la conferencia pues duró poco más de una hora, evidentemente, y ya con las marchas a marchas forzadas, logramos sacar un reportaje que intentamos pues sintetizar o sistematizar un poco algunos de los planteamientos. Nos faltan muchos. Vamos a trabajar otro reportaje este fin de semana para que tenga usted más elementos de todo lo que estuvieron colocando las compañeras en este plantel de Coajimalpa, que es donde se llevó a cabo la conferencia de prensa. Alcanzamos a retomar algunos de los dichos de las compañeras, el posicionamiento de cada una de ellas, de los planteles, y nos parece intervenciones muy interesantes. Insisto, no están todas,
Están algunas que también por cuestiones de tiempo y de cansancio, pues ya no nos dio para incorporar todo, pero este fin de semana queremos hacer un reportaje más amplio sobre las intervenciones de las compañeras. Nos parece que fue una conferencia de prensa histórica, porque nunca se había visto que los 5 planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana, las compañeras se pusieran de acuerdo y que a pesar de que tienen algunas diferencias entre un plantel y otro, como quiera, han logrado una articulación y la apuesta, además, es que esa articulación se vaya fortaleciendo en el planteamiento que han estado haciendo. Créanos, va usted a escuchar varios puntos con un alto sentido de responsabilidad de las compañeras y un sentido de profundidad para atacar un problema que no es solamente aislado, que es un problema estructural y además, déjeme decirle, no solo de la Universidad Autónoma Metropolitana, de todas las universidades prácticamente, pero bueno, quien levantó la mano son las compañeras de los 5 planteles, pues de esta emblemática y entrañable Universidad Autónoma Metropolitana. Vamos a escuchar a las compañeras y regresamos con usted a comentar. Nosotros vamos a presentar el contexto de la unidad Xochimilco. El día 10 de marzo se declaró paro indefinido con la toma de las instalaciones. Hubo una votación por medio de internet, donde hubo cerca de 3,000 participaciones con un 85% a favor del paro. Ese día se nos hizo entrega de las instalaciones, se negoció directamente con el rector y con la secretaria, entre otras autoridades. El día viernes 10 de marzo del 2023, la comunidad estudiantil de la UAM Iztapalapa decidió tomar las instalaciones y declararse en paro indefinido para manifestarse en contra de la violencia de género. Las estudiantes que han sido violentadas en este ámbito han sido víctimas de negligencia y revictimización en sus procesos de denuncia dentro y fuera de la unidad. Además, han sido sometidas al acoso por parte del personal docente y por el alumnado de la universidad, vulnerando la integridad física y psicológica de las víctimas, demostrando así su incompetencia y falta de compromiso para dar solución digna y justa a las víctimas. Un ejemplo de esto es el caso de la alumna M, quien fue violada dentro de las instalaciones de la unidad de Iztapalapa por el exprofesor Julio César N., que aún tenía credencial de la institución, con la participación de 2 alumnos. Estos últimos solo fueron sancionados por la introducción de bebidas alcohólicas a la unidad y no fueron expulsados de la maestría por ser cómplices de la violación. Es importante señalar que la Comisión de Faltas y la rectora de la Unidad de Iztapalapa desestimaron su caso. Estos mecanismos que dan como resultado la violencia de género operan también para la contratación de profesores. Tal es el caso José Ramón N., quien tiene denuncias de acoso en 3 universidades, entre ellas la Universidad Iberoamericana. Las autoridades tenían conocimiento de esta situación y aún así resultó ganador del concurso por la plaza, llegando a ser contratado para dar clases dentro de la unidad. No podemos seguir ignorando la violencia y la revictimización que estamos viviendo. Lamentamos mucho que para nosotras, nosotros, nosotres, no será más importante las clases, ni los trimestres, ni las carreras, sino la vida y la seguridad de quienes conformamos esta universidad. Porque la UAM, sin su comunidad, no son más que edificios vacíos, no son más que letras muertas, no son más que ecos sin quien los escuche. Y eso es lo que exigimos hoy. Basta de la indiferencia, basta de tanta impunidad y basta de seguir albergando una comunidad universitaria agresora y violenta. No más. Muchos medios, hasta el mismo rector, ha pensado que este caso solo es por el que pasó en Coajimalpa. No solo estamos aquí por Coajimalpa, estamos por todas, nos producimos por todas. La UAM se conforma por todas. Así que queremos respuestas concretas por parte de todas las autoridades a cada una de las 5 unidades. A ver, seamos sinceros, ¿en qué nos beneficia que hayan expulsado solamente a uno de los violadores? ¿Cuántos casos no hay? ¿Escuchó en este momento a las compañeras de Xochimilco y Iztapalapa que dieron sus casos, a las compañeras de Lerma? Creo que hablar sobre el término del paro es simplificar la situación que estamos viviendo en este momento, porque estamos hablando de un malestar estructural que está presente en la Universidad Autónoma Metropolitana. Todas las unidades
pareciera que padecen de lo mismo, porque justamente estamos enfermos como universidad de esta violencia sistemática que parece que no entienden que el problema no se trata solo de sanciones, sino de prevención. Y esa es la razón del por qué también estamos aquí. ¿De qué nos sirve que ya que violentaron y le arruinaron la vida a compañeras, les castiguen a los agresores, cuando la universidad se ha jactado de tener protocolos e incluso responder a políticas transversales para la erradicación de la violencia de género? Cuando en situaciones así parece que realmente no están ni capacitadas ni interesadas en prevenir que pase esto. Y justamente esa es la razón del paro. Justamente esa es la razón, ¿no? Que se han seguido los protocolos que existen y se han hecho las cosas como se deben de hacer, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta favorable para las víctimas ni para los miembros de toda la comunidad. Entonces, puntualmente respondiendo a tu pregunta, sí, de todos los casos que estamos hoy denunciando, de todos hay carpetas de investigaciones dentro de la institución y fuera de ella. Las compañeras han asistido a fiscalías y sobre todo han asistido por las unidades de género y diversidad sexual que hay en las escuelas, pero solo es un simple acompañamiento. Te mandan a un proceso muy burocrático, te mandan a Toluca, te cansan, de cierta forma cansan a las víctimas. En mi caso, me mandaron hasta Toluca, yo viviendo en Tecámac. Entonces el proceso es lento, te cansa y la verdad hasta te hace sentir peor. No, la escuela como tal es el acompañamiento y si quieres te mando con el psicólogo. Esto sigue siendo por parte de Guamas-Capozalco. Contamos con la UGELIS, que es la unidad de género y diversidad sexual. Sin embargo, como menciona mi compañera, el proceso de denuncia y de acompañamiento es muy lento, es muy burocrático, y también tomando en cuenta que son muy pocas personas quienes atienden esto, ¿no? Nos han llegado experiencias como la compañera de que una o dos personas son quienes recopilan los casos de denuncia, y también aquí exigimos, y un gran problema es que estos organismos no tienen autonomía. ¿Y qué pasa? Que no tengan autonomía, que en el momento que se denuncia a un administrativo o a un profesor se detiene el proceso y no hay por tanto justicia. Esto es en cuanto a Guanajuato. Quisiera aprovechar también para decir, en cuanto a cifras, que no hay cifras, porque no puedes dar números de algo que no se visibiliza, porque no puedes dar números de algo que no se denuncia, justo por el miedo a la revictimización, justo por la falta de personal capacitado, sensible, comprometido además y con convicción de resolver estos problemas. No tenemos números exactos, porque no tenemos justamente una comunidad universitaria que sienta la confianza de poder acercarse a este tipo de unidades para justamente hacer saber las violencias que las están atravesando. Entonces, en cuanto a las cifras, ¿no?, pido que justamente, más allá de centrarnos en los números, nos centremos en la complejidad del problema. Y justo por eso este paro es indefinido, porque la violencia también lo es. Y mientras no haya una contundencia sobre cuándo vamos a parar también la violencia, quizá no sabremos cuándo seremos capaces de regresar a nuestras vidas. Es bien sabido que no todas las víctimas tienen no solo la posibilidad de ir al Ministerio Público, sino que no quieren. Hay muchas víctimas que han tenido que ir al Ministerio Público porque la misma escuela te victimiza diciendo que ve al Ministerio Público, si no es legítimo lo que te pasó. Quiero aclarar que nuestro sistema es perverso, no funciona. Entonces, por eso pedimos que la universidad hagan algo, que accionen. Esto fue recibido por Rectoría con un comunicado donde expresaban que la unidad había sido tomada por grupos violentos que se infiltraron con grupos estudiantiles, calificando la toma como invasión por externos y criminalizando la legítima protesta. Cabe mencionar que esto fue falso, ya que a las personas que se quedaron dentro del paro o que solicitaban el acceso, se les pedía credencial de estudiante y tira de materias para comprobar que eran activos dentro de la universidad. Siguiente día del paro, Rectoría subió a sus redes sociales un video donde se sacaba de contexto varias imágenes de la toma de Rectoría, siguiendo con el discurso criminalizante y exponiendo la identidad de varias de las compañeras. Se aclaró que no se mantendría el diálogo con ninguna persona que tuviera denuncias en cualquier funcionario o profesor
formados en los tembladeros, por lo cual no se entabló el diálogo con Javier Lagunas, secretario de la unidad, quien tiene varias denuncias de abuso sexual. Sin embargo, Rectoría continuó enviándolo a entablar diálogo, lo cual retrasó la entrega del pliego en la unidad de Iztapalapa y las negociaciones. Durante nuestra primera semana de paro, sufrimos mucha intimidación, ya que durante las noches se estacionaban patrullas o camionetas de la UAM, algunas de estas tratando de tomarnos fotos o videos. Incluso el domingo 12, una camioneta de la Guardia Nacional rodeó la unidad. También se nos cortó el servicio del agua y las pipas no podían llevarnos agua, ya que tenían órdenes de no llevar agua a la unidad. Ahí mismo, entre los mismos estudiantes, sucede un acto de encubrimiento. Y también mencionar que al menos en Iztapalapa la unidad de género solamente da acompañamiento y que muchas de las veces la resolución que da el comité de faltas, al igual que como menciona la compañera, solamente se les remite atención psicológica tanto a la víctima como al agresor, y como no se les puede tal cual obligar a presentarse, regularmente la única persona que se presenta es la víctima. Mientras el agresor sigue estando fuera, sigue tomando clases, sigue conviviendo con compañeras, donde en esos espacios sigue habiendo la posibilidad de seguir dando agresiones. Ahora bien, también importante mencionar que nuestras autoridades, aparte de todo, terminan revictimizando a las víctimas de la violencia de género. No porque alguien haya sido violada o haya sido alguna agresión sexual, la que sea, no voy a desmitificar una por otra. El caso es que no solamente es cansado, no están capacitados. O sea, la fiscalía no está capacitada para hacer un seguimiento, para llevar a la víctima a que tenga una atención psicológica, para que esté preparada para todo el caso de meses que pueden ser, incluso pueden ser años. Entonces también decir que si tú no fuiste a la fiscalía, pues no fuiste violada, es la verdad bastante absurdo. Ahora, tampoco estamos buscando que la unidad o las unidades se conviertan en una fiscalía. Lo que estamos buscando es que estemos seguras en una escuela. ¿Por qué? Porque si has sido agredida sexualmente, obviamente tienes un estrés postraumático de llegar a las mismas instalaciones donde tienes que estar con tu agresor. Obviamente, la cuestión del estudio también se va deteriorando. O sea, no estás concentrada, no quieres ir, no quieres asistir, y estás pensando todo el tiempo. Entonces, estar en una lucha constante de eso, y que todavía tengas una unidad que se supone que te va a resguardar, y tampoco lo hace porque me encanta que la víctima esté bien, porque, por ejemplo, ¿por qué no le damos clases en línea? Por supuesto. Le podemos hacer algo más, ¿no? Pero no, pues hay que darle una clase en línea. ¿Cómo esa persona va a perder? Ahí están nuestras maestras. Justamente hablando de las maestras, muchas en Azcapotzalco y en otras unidades han sido despedidas por denunciar. En cuanto al personal que hay en las instituciones, se nos ha reportado al menos una negligencia por parte de las personas encargadas del servicio psicológico, que son personas no especializadas en este caso. También en la violencia obstétrica, porque muchas veces del tipo de servicios que ofrece la universidad, como el Papa Nicolau, la implementación del implante, no te hacen este tipo de protocolos de consultas de un historial clínico. Entonces también podemos encontrar que hay un proceso de negligencia en estos aspectos. Es porque naces mujer y te atraviesan múltiples violencias. Entonces, ¿qué pasa? No es que la universidad no tenga la facultad de sancionar, sino que dentro de la universidad opera toda una lógica machista, patriarcal, que está presente en toda la sociedad. ¿Pero qué pasa? Que las estudiantes ya estamos hartas de eso. Por eso es que esto está aquí. Por eso es que las respuestas a los pliegos son indignantes y son una grosería, porque prácticamente nos dicen: ¿quieres perspectiva de género? Ya existe. ¿Quieres protocolos de género? Ya están. ¿Quieres una unidad de género? Ya aquí la tenemos, todo está aquí. Sí, está, y nosotros también. Y los paros están, porque la violencia nos sigue atravesando de múltiples formas, porque no se toma en cuenta que el feminismo interseccional es lo que nos puede dar un poco más de luz, de entender que las compañeras de Lerma no tienen las mismas necesidades que las compañeras de Xochimilco, de entender que los órganos no solamente ponen en duda lo que nosotras decimos, lo que nosotras denunciamos, sino que toda la estructura
está sesgada por esta violencia de género, y entonces nosotras ahí ya no tenemos gerencia, y es por eso que estamos haciendo esto, porque exigimos una reformulación, una reestructuración para no erradicar la violencia, sino que al menos dentro de las universidades sea un lugar que pueda estar libre de esta violencia por nosotras y para nosotras, porque sabemos que las autoridades por sí solas no nos van a dar respuesta, y es por eso que nosotros vamos a estar aquí, vamos a seguir denunciando, vamos a alzar la voz y vamos a agradecer que se nos den estos espacios, porque ya estamos hartas y como estudiantes ya no queremos que se nos vulnere ni se nos violente de ninguna forma. Y damos cierre a esta rueda de prensa diciéndoles a ustedes y al público que somos conscientes de que la lucha contra las violencias que nos atraviesan es larga y es constante. Que al interior de nuestra institución requiere de reformas profundas y estructurales, y de que empiece finalmente a brindar educación con perspectiva de género para atacar el problema de raíz. Esperamos que este movimiento funcione como parteaguas y como referencia para las futuras generaciones y para las demás escuelas e instituciones. Damos un grito sororo por las escuelas Bachilleres 6, 7, 10, 11, la FE Zaragoza y CCH Oriente, que ahorita están en movilización. Una, dos, tres. ¡Digna, libre, soberana! ¡Digna, libre, soberana! ¡En lucha feminista, la metropolitana! Gracias por inspirarnos, profesora. Somos periferia, lerma y sororidad. Pues, ¿cómo lo viste, Violeta? Pues muchas cosas que comentar, Ernesto, esto de que es una larga lucha, que es una lucha no solo por Coajimalpa, sino por todas, eso me llamó también la atención, esta cuestión que ellas dicen basta de indiferencia, perdón, y este malestar estructural que ellas dicen, por eso cuestionaban incluso alguna pregunta de un periodista que les hacía el cuestionamiento de cuándo iban a levantar ellas el paro, y ellas decían y mostraban la complejidad de lo que se está viviendo ahí en la institución y en otras instituciones, insistimos. Entonces, esto me parece ya hacer referencia a esta parte estructural, pues es algo importante. Y también, Ernesto, esto que todo fueron algunos de los cuestionamientos que les estuvieron haciendo, por ejemplo, el número de cifras. Ellas decían no hay posibilidad de dar cifras porque es algo que no se denuncia, no se
visibiliza justo por las situaciones que se viven al interior de los planteles e insistimos, y en el resto de la sociedad, ¿no? Y algo muy importante, Ernesto, es esto que ella dice, ¿no? Queremos estar seguras en las aulas, incluso ahí yo pensaba lo que ocurrió, digo, no en la UAM, sino en el CCH Sur, una violación dentro del propio plantel, ¿te acuerdas, no? Que fue hace unos meses, y bueno, universidades libres de violencia, eso es lo que se está demandando, Ernesto. Entonces me parece que es muy legítimo, muy importante lo que se está viviendo, como tú decías, y como nos lo han comentado ellas, incluso como nos lo comentó la secretaria de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. También es una lucha histórica que estamos viviendo, y que bueno, esperamos que a partir de esto pueda haber una transformación, insistimos, un día y otro también, ¿no? Una transformación al interior de la universidad, pero también de otros espacios educativos, Ernesto. Así es, Violeta. A mí me parece realmente, sí, una lucha emblemática. El último canto hasta también conmueve mucho, motiva ver a las compañeras ahí articuladas. Además, todo un mecanismo de control para entrar, un registro de entrada, un registro de salida. Varios compañeros también ahí apoyando, aunque poquitos, por lo menos sí vimos ahí algunos compañeros. También es refrescante, Violeta, ver a las maestras, perdón, ver a las maestras ahí acompañando a las estudiantes. Es algo que también, pues me parece que es refrescante por parte de para ver un movimiento en construcción, que se han sumado maestras. Ojalá viéramos también, pues, qué están haciendo en algún otro programa cuando entrevistamos a las compañeras de Coajimalpa y luego entrevistamos a las compañeras de Xochimilco y luego entrevistamos al rector y a la secretaria de la unidad Xochimilco. Pues decíamos, ¿y dónde están los muchachos? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los estudiantes hombres? ¿No? ¿Por qué no están apoyando, solidarizándose? Y bueno, aquí ya alcanzamos a ver algunos, y me parece además que hay desafíos importantes para las jóvenes estudiantes. Una de ellas es el desafío de no fracturarse. En la medida que un movimiento alarga su temporalidad, se corren más esos riesgos, así que también tienen que crear un mecanismo para pisos mínimos, Violeta, de tal manera que tú pones un piso y de ese piso puede haber diferencias en distintos ángulos, pero hay pisos en donde se tiene que homologar, y eso es parte también de los desafíos que tendrán las compañeras. Tendrán también los desafíos de no personalizar conflictos si hay un problema con otras compañeras o compañeros. No me estoy refiriendo a acosos sexuales, sino de cualquier otra índole. Acá se trata de sumar, y hay que ver también, pues, los compañeros y compañeras que por voluntad propia se sumen y apoyen a las compañeras, porque estos campamentos, pues una cosa es hacer el plantón y otra cosa es sostenerlo, Violeta, y vemos muy determinados a los jóvenes, cosa que alienta mucho. Me parece que una decisión estructural de este movimiento es que vayan unidas en bloque las 5 unidades de la Autónoma Metropolitana. Creo que eso es como punto estructural, uno de los puntos en el que ojalá no renuncien, es decir, que una unidad acceda a cosas y entonces deje a los otros ahí. Claro que cada plantel tiene su propia naturaleza y su propia conflictividad, sí tendrán que resolverlo con cada unidad, pero hay unos puntos que sí tienen que ser los estructurales, y que me parece que ahí sí vi también muchas coincidencias con las compañeras, y me parece que ahora el desafío fundamental es de las autoridades de todas las UAMES, de todas las unidades,
me parece que el que percibo más desubicado en esta problemática es el rector general de la Autónoma Metropolitana. Cuando leo sus comunicados, pues me hace saber que no está, que está careciendo del sentido de la ubicación y de la proporción de lo que tiene enfrente, así que ojalá y este personaje pueda irse orientando. Yo espero que pues todos los directores, rectores, secretarias, secretarios y colegios, maestras, maestros, pues van a tener que incorporarse y van a tener que sumarse para hacer algo que tal vez nunca se ha hecho y que genera esperanza, Violeta, porque si lo logran las compañeras en las 5 unidades de la UAM, pues puede ser un modelo que se puede replicar al nivel nacional. Así que por eso, ojalá las compañeras entiendan la dimensión de la oportunidad que se tiene y que es fundamental darle una oportunidad a la palabra. Es decir, sentar a las autoridades y tener un proceso de diálogo donde tienes que ir colocando los casos y entonces se hace una comisión de verificación en donde pues se sigue todo un proceso. Así que creo que es un desafío muy, muy interesante y que pues uno celebra, Violeta, bueno, de mi parte celebro ver un esfuerzo como el que están haciendo las compañeras. Además, Ernesto, como dices, con mucha organización, ¿no? Mucha organización vimos el día de ayer a todas las unidades ahí presente y muy bien articuladas y organizadas y con mucha claridad. Desde mi perspectiva, Ernesto, también la audiencia está haciendo aquí algunos comentarios con mucha claridad de lo que se está viviendo, insistimos, al interior de las unidades, pero también fuera. Por ejemplo, las compañeras de Lerma compartieron el contexto que se vive también en el Estado de México, la situación de violencia y bueno, cómo también esta se replica al interior de la universidad y bueno, lo que ellas tienen que enfrentar una vez que salen de la universidad, enfrentarse a este sistema también pues machista y a esta situación de violencia que se vive día con día, Ernesto. Así es que bueno, hay mucha esperanza, mucha esperanza me parece, hay enojo, hay indignación, pero bueno, esto esperemos que, insistimos, que sea un punto de inflexión y que a partir de esto, desde mi perspectiva, Ernesto, algo ya cambió, ¿no? Probablemente no sabemos en qué vaya a desembocar, pero algo ya cambió, Ernesto. Esto, pues cualquier proceso organizativo como de esta índole, pues va a tener un resultado favorable. A lo mejor se avanza poquito, muy poquito, no sabemos, pero se va a avanzar, Ernesto, ¿no? Esperemos que se avance lo más que se pueda en una situación pues que vivimos todas las mexicanas y bueno, y también los hombres, Ernesto, ¿no? Como tú dices, involucrados aquí que también son afectados por diferentes tipos de violencia y que bueno, también están involucrándose aquí, algunos de ellos ayer los vimos muy solidarios y muy metidos también en el proceso organizativo, así es que eso también lo celebramos, Ernesto. Vamos a leer un comunicado, vamos a dar, que ayer nos repartieron a los medios cuando llegamos. Es un comunicado breve, también lo compartimos con la producción, por si lo puede poner también a cuadro. De manera histórica, las 5 unidades de la UAM se unen y entran Perdón, perdón tantito, Violeta. ¿Sí te lo pasé? ¿No? Ay, joder. Bueno, te lo paso ahorita en un instante. Entonces voy dando lectura al comunicado. Sí, por favor. De manera histórica, las 5 unidades de la UAM se unen y entran en paro exigiendo resuelvan temas de violencia de género. Por primera vez es la exigencia de la Universidad Autónoma Metropolitana. Las alumnas organizadas de las 5 unidades que conforman han decidido entrar en paro indefinido exigiendo erradicar la violencia de género y la pronta atención a la misma. Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, 23 de marzo de 2023. El pasado 10 de marzo y en solidaridad con la unidad Coajimalpa, las 4 unidades de la UAM restantes decidieron entrar en paro indefinido exigiendo la pronta y digna resolución a las demandas sobre violencia de género que no han sido resueltas y la pronta atención a los temas de desigualdad que se viven a diario en las unidades.
Desde que este paro comenzó, se reconoce como un movimiento estudiantil que lucha por mejorar las condiciones educativas y sobre todo la seguridad de las y los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Las 5 unidades han presentado su pliego petitorio donde manifiestan cuáles son sus necesidades actuales en cuanto a temas de género y han exigido se les resuelva junto con las, ahí está, ya lo estamos viendo, junto con los problemas que tienen vulnerables a los estudiantes que manifiestan no sentirse seguras ni apoyadas por esta institución universitaria. Nunca dudes que un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas pueden cambiar el mundo. De hecho, son las únicas que alguna vez lo han logrado. Margaret Mead. Las y los estudiantes que nos encontramos en paro creemos que podemos ser el inicio de una lucha que no es un tema aislado en la universidad, sino más bien una realidad que vivimos muchas mujeres a nivel mundial. Sin embargo, reconocemos que como universitarios es nuestro deber es de nuestro deber ser las mentes que dicten cómo las sociedades del futuro mejoran y trascienden. Nosotras iniciamos este movimiento en solidaridad con Coajimalpa, pero nos motiva y nos mantiene en resistencia el ser testigas de que las nuevas generaciones y que muchas más escuelas están despertando y empiezan a actuar para preservar su integridad y vida en una lucha que nos ha tocado vivir por años, solo por nacer del género en desventaja. Esto no lo hacemos por nosotras, esto lo hacemos para que las generaciones que vienen no tengan que volver a parar para exigir justicia. Este es el comunicado, Ernesto, que nos entregaron el día de ayer y que nos parece también que sintetiza e incorpora pues varios de los elementos que hemos visto en este pequeñito video que les estamos compartiendo a la audiencia, Ernesto, y que como decimos, pues hay enojo, hay indignación, pero hay esperanza también. Así es, Violeta. Me parece, sí, un documento también importante, escrito, se está mandando un mensaje. Además, me gusta cómo lo titulan. Así que, bueno, creo que son situaciones que hay que estar revisando. Déjenme leer algunos de los comentarios. Por ejemplo, dice 68 again. Ernesto, parte de la ausencia del apoyo de hombres en esta y otras luchas feministas tiene que ver con algunas posturas autodenominadas separatistas que los excluyen. Bueno, hay comentarios que son Lucero Enríquez. Buenos días, los rostros cubiertos, el léxico con términos como adultocentrismo, el tipo de peticiones del pliego, a mí me alejan en lugar de convocarme, pues cada quien que le vaya bien, a nosotros nos acerca y esperemos que acerque a más gente. Lucero Enríquez, pues cómo, no, mi querida Lucero, me extraña tú que estás ahí en los campos de batalla. No, yo lo entiendo, mi querida Lucero, no había identificado que eras tú. No, a mí me parece que es un movimiento muy legítimo, que vale muchísimo la pena escuchar a las compañeras, y que no te alejen, Lucero, más bien te necesitamos ahí, bien cerquita. Carlos Madrazo, los felicito por la cobertura de este problema. Las instituciones no saben qué hacer, no resuelven el problema de raíz, solo emiten, si acaso, alguna sanción o de plano encubren acosadores. Gisela O. Álvarez, ¿hay información sobre la baja del joven que aceptó haber forzado al joven estudiante? Sí, ya fue dado de baja, Gisela. ¿Hay denuncia formal en contra de este joven? Bueno, eso ya es otra cosa. En fin, son parte de los comentarios de mucha de la audiencia, Violeta, que además, pues en su mayoría, comentarios donde se suman, se alegran, pues de este esfuerzo que están haciendo las compañeras y que vamos a ver en qué deriva. Yo creo que este desafío, pues ahora, pues todas las unidades de los 5 planteles, pues tendrán que reunirse entre todas y articularse también y presentar acciones pues mucho más proactivas y que se pueda abrir este espacio de diálogo. Para mí es un asunto
pues que es fundamental para poder lograr acuerdos y compromisos para modificaciones estructurales, no solo de casos, sino las modificaciones estructurales que están buscando las compañeras. Sí, Ernesto, en lo que tomas tu café, salud, esta parte que incluso comenta alguien de la audiencia, este planteamiento también de un feminismo separatista, bueno, no lo estamos viendo y por eso decimos, el día de ayer vimos a los compañeros también ahí presentes, los estudiantes acompañando el movimiento con un proceso y decíamos de organización muy, muy interesante que vimos ayer, y que están ahí presentes, están en las diferentes unidades, ¿no? Entonces, me parece que no es lo que se está planteando, por el contrario, esta pues reforma, esta transformación, ¿no?, que tenemos que hacer, nos compete a todos y a todas, ¿no?, incluyendo el todos. Entonces, también esa es una situación que hay que ver y que hay que analizar, hay que debatir, hay que escuchar también cómo van a participar y cómo se van a ir involucrando más integrantes de la comunidad, incluyendo los estudiantes, los profesores, los trabajadores, ¿no?, que cómo se van a incorporar los hombres a este movimiento. Eso es muy, muy importante, pero también cómo se va a incorporar el resto de la universidad. También esto que tú decías es muy importante, el diálogo y la escucha, ¿no? La escucha aquí será fundamental, de las autoridades a las estudiantes y de las estudiantes a las autoridades, y que se pueda entablar un verdadero ir y venir en torno a lo que se está viviendo de un lado y del otro también, ¿no? Cómo están pensando resolverlo. Y como tú lo has dicho, Ernesto, esto tiene que ser primero por unidad, ir resolviendo también los pliegos petitorios ya de manera particular, y a lo mejor eso también requiere algunas mesas que se vayan pues desahogando en cada una de ellas a partir de qué es posible y qué no es posible de los pliegos petitorios, ¿no?, o cómo instrumentalizarlo y cómo llevarlo a cabo, pero también se requiere una respuesta por parte del rector general, ¿no? O sea, no nada más compete a las unidades, sino tiene que ser un tema abordado también desde Rectoría General. Ernesto, esa es mi lectura, ¿no?, mi lectura personal. Ya cada quien también tendrá las suyas y las propias autoridades también tendrán las suyas, pero es un momento, insistimos, histórico incluso para las mismas autoridades, Ernesto. Nosotros que siempre hablamos en la UAM de la transformación social, pues es un momento de transformación social, y qué bueno que a estas autoridades, que muchas de ellas, con ellas se puede dialogar, ¿no? Vimos aquí al rector y a la secretaria general abiertos y dispuestos a este diálogo. Entonces, pues que se aproveche también este momento histórico por parte de ellos y por las estudiantes. Así es, Violeta. Y fíjate, ahorita me quedaba pensando en Lucero Enríquez, que es además una música maravillosa. No, fíjate que este tipo de proyectos y trabajos que hace Lucero, pues sería lindísimo, además, en este tiempo, pues llevar música precisamente a los campamentos, organizar a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, a los músicos, orquestas, llevar violín, hacer como conciertos, talleres, clases, con las compañeras que están allí en el plantón. Es decir, es una oportunidad para sumar a otras universidades, sumar otros trabajos, las que están estudiando psicología, también involucrarse. En fin, yo creo que es una oportunidad de veras que podría ser una oportunidad histórica para hacer realmente un giro de tuerca, dar un golpe, un manotazo fuerte al timón y cambiar ese rumbo. Finalmente, lo que hemos planteado desde la primera entrevista que hicimos con las compañeras de Coajimalpa, y luego cuando se fueron incorporando las otras, y con el rector de la Autónoma Metropolitana y la secretaria, que a mí honestamente me gustó la disposición, ¿no?, de pues vamos a entrarle, ¿no? Y a ver, si algo no estamos entendiendo, pues sentémonos, ¿no? Y expliquemos. Para mí sigue siendo el punto fundamental, que hay que sentarse para llegar a acuerdos, y que entonces sí se creen estas comisiones que puedan verificar
que todos estos acuerdos se vayan cumpliendo y entonces sí, podrían dar un giro de tuerca. Finalmente, el planteamiento me pareció clarísimo ayer en la conferencia. Pues sí, unos están preocupados por los tiempos y otros que las clases y que están perdiendo los alumnos y las alumnas, están perdiendo clases, y lo que decían las compañeras, sí, pero a nosotras no, pues nos están violando y el acoso es sistemático y ya no solamente es dentro del plantel, sino son los transportes públicos que están fuera de los planteles, que además otro dato que yo no me había dado cuenta honestamente, Violeta, es que todas las unidades de la Autónoma Metropolitana pues están en periferias y están en zonas que son de alto riesgo, también por los acosos, por desapariciones, por violaciones, y que tiene mucho que ver también con el transporte público. Así que me parece que, ojalá se logre un cambio estructural y que finalmente lo que dijeron ellas lo que queremos es que sean medidas preventivas, no que a ver cómo van a atender no solamente cómo van a atender a la compañera que fue acosada o violada, sino que no vuelva a suceder y que podamos estar tranquilas en la universidad estudiando. Así que, pues bueno, creo que ahí está. Las compañeras ayer aventaron la pelota a los 5 planteles y a la Rectoría General, y pues le toca a estos planteles y a la Rectoría pues regresar la pelota también. En fin,